Buenas noches, somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del curso Psicología Política. De la tarea etapa 4, métodos y metodología. Nuestro grupo está compuesto por Ferrer Fernández, Mayra Rodríguez, Yelitza Pimienta, Joana Ortega y mi persona, Annalise Jaraba. A continuación vamos a hacer una socialización de la pregunta orientadora de qué manera el análisis crítico del discurso es una herramienta de análisis sociopolítico de la psicología. Como podemos ver, el análisis crítico de discurso se ha convertido en una herramienta muy fundamental en sociopolítico de la psicología política. Esta metodología nos permite examinar cómo se construye, se negocia y mantiene las relaciones del poder en la sociedad a través del lenguaje. Por otro lado, el análisis crítico se basa en premisas de que el lenguaje no es natural, sino que refleja, reproduce las desigualdades sociales, políticas existentes. A continuación vamos con el siguiente compañero. Muchísimas gracias. Buenas noches, mi nombre es Fernández Ferrer y le doy continuación al debate de la pregunta. En la psicología política, el análisis crítico del discurso se utiliza para analizar el discurso político y los mensajes mediáticos que influyen en las percepciones, actitudes y comportamientos políticos de las personas. A través del análisis del lenguaje utilizado en estos discursos, es posible identificar los marcos ideológicos que sustentan los discursos políticos y los intereses que subyacen en ellos. El análisis crítico del discurso es una herramienta importante para examinar cómo los discursos políticos y mediáticos pueden moldear la percepción y la participación política de las personas y cómo se pueden utilizar para promover ciertas agendas y perspectivas políticas. A continuación, continúa nuestra compañera Joana Ortega. Buenas noches, compañeros, buenas noches. El análisis crítico del discurso también permite identificar los discursos dominantes y las prácticas discursivas que se han utilizado para mantener y perpetuar la desigualdad tanto político como de la sociedad. Por ejemplo, un discurso político que trate acerca de la migración o de género o de raza, lo que hace es que contribuye a la creación de prejuicios y de estereotipos. El análisis crítico es una herramienta valiosa para analizar todo lo concerniente a lo sociopolítico y de la sociología política. Ya que nos enseña y nos ayuda a desentrañar las relaciones de poder que subyacen del lenguaje y del discurso político. Al comprender esta relación de poder, podemos también buscar estrategias para desafiar y retar y transformar todo lo que viene siendo la desigualdad social y la desigualdad política que existe. A continuación, nuestra compañera. Bueno, compañero, puedo complementar que el análisis del discurso busca contribuir con el fin ampliar la equidad social y política por medio de la psicología política. Trata problemas sociales, expresando ya sea de explicar estructurado procesos sociales y políticos. El análisis crítico se usa como una herramienta para el análisis sociopolítico, ya que genera campos de acción donde cada ciudadano puede expresar sus opiniones, dándole argumentos a nuevas disciplinas que logran generar las opciones sobre el tema. Muchas gracias, le cedo el a mi compañera. Cordial saludo, mi nombre es Mayra y sigo pues
reafirmo lo que han dicho mis compañeros, pues que el análisis crítico del discurso, en sus siglas ACD, es una herramienta fundamental en el análisis sociopolítico de la psicología política. ¿Por qué? Porque él permite examinar cómo el lenguaje se utiliza para construir y perpetuar relaciones de poder y desigualdad en la sociedad. El ACD se enfoca en el estudio del lenguaje en su contexto social, en su contexto político, en su contexto cultural, y se basa en la premisa de que el discurso no es algo neutral, sino que debe de reflejar y se reproduce en las relaciones de poder y dominación existentes en la sociedad. Al analizar el discurso político, el ACD puede revelar cómo ciertas ideologías y discursos son utilizados para justificar y legitimar, digamos, el poder de ciertos grupos y cómo esos grupos se perpetúan en las desigualdades sociales. El ACD también puede ayudar a identificar los mecanismos a través de los cuales se construyen la identidad política y sociales. Al analizar el discurso político, el ACD puede revelar cómo se utilizan ciertas categorías para definir a los individuos y grupos en términos de su género, de su raza, clase social, orientación sexual, entre otros aspectos, y cómo estas categorías se relacionan con la distribución del poder y la toma de decisiones políticas. Entonces, podemos concluir que el análisis crítico del discurso es una herramienta valiosa para el análisis sociopolítico de la psicología política, porque nos va a permitir identificar y examinar cómo se utiliza el lenguaje y el discurso para construir y perpetuar las relaciones de poder y desigualdad en una sociedad y cómo se construyen las identidades políticas y sociales a través del discurso. Muchas gracias.